Sí, bien. Profesora, dice que hasta 5 integrantes puede hacerse en grupo. Eleonora. Sí, chicos, chicas, ¿Sí? chicos. Hasta Bien. 5 integrantes pueden hacer el parcial, sí. Sí. Bueno, no sé si quieren que esperemos un minutito más o demos por inicio. Así ya vamos adelantando, no se van desocupando. Esta sería la última clase virtual. La semana que viene ya cerraríamos, después del parcial hay un foro más y cerramos el cuatrimestre ya, así que tenemos que dar por finalizadas las clases para tener la posibilidad con la profe de llenar las planillas, de cargar en el SIU la regularidad de la materia. Voy a bajarle el volumen al celular. Bueno. Profesora, yo sí tenía una duda. Diga, De la cartilla de Cecilia Crucel dice, seleccionen una actividad de cada una que les haya gustado. Sí. Y son varias actividades, la verdad. ¿Hasta cuántas podemos poner o cuántas solicitan ustedes? ¿Cuánto dice la consigna? Dice, seleccionen una actividad de cada una que les haya gustado y describan para que las usarían con los adolescentes. No dice... Entonces, una sola de cada cartilla, una de la de Cecilia Crucel y una de la de Perú. En base a lo que ustedes seleccionen, cómo o por qué trabajarían esa actividad con los jóvenes, con los adolescentes. Ajá, es una sola nada más para que tengan la posibilidad de explicar por qué la eligieron y cuál sería la meta con esa actividad. Bueno, ¿sí? Gracias. Bien, podemos dar inicio, ¿qué les parece? Ya hay cuántos integrantes, varios, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, ya tenemos varios. Bueno, gracias, Eleonora. Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a me voy a poner los anteojitos así puedo leer bien, porque si no, no los veo con claridad. Ahora sí. Bien, vamos a dar inicio a la última clase. En esta clase vamos a aproximarnos un poco más a la tarea que deben desempeñar como psicopedagogos. Hay varios textos que tienen que leer para comprender esta clase y entre ellos, bueno, la parte de la segunda parte de la materia que está en archivos y hay dos archivos más que son de lectura obligatoria, que son de Eugenia Suárez y de Marina Müller, ¿sí? Esos textos son los que vamos a trabajar hoy. El de la aproximación al trabajo que hace Rascovan, el de Müller y el de Suárez, ¿sí? Bien, vamos a comenzar haciendo esa aproximación al trabajo, al mundo del trabajo, en el cual ustedes como profesionales deben conocer para poder orientar a los jóvenes, ¿no? Porque si los alumnos pensaron en la educación superior, también piensan en una profesionalización futura o bien están transitando el mundo del trabajo a temprana edad, ¿sí? Pensar en el mundo del trabajo los va a ayudar a los jóvenes a anticiparse, a prepararse y no dejarse sorprender. Así van a desarrollar una actitud activa, reflexiva y comprometida con la realidad que les toca vivir, ¿sí? En este sentido, ustedes tienen que darse cuenta que
ustedes como profesionales deben poder comprender a qué se refiere esto del mundo del trabajo para poder darle las mejores opciones a la hora de la elección a los jóvenes, ¿sí? Bien, en cuanto al mundo del trabajo, podemos decir que el trabajo, en el sentido amplio, es un conjunto de actividades que realizan los sujetos que viven en una sociedad y en una cultura determinada. Pero cuando hablamos en un sentido más restringido, nos referimos al trabajo como la actividad humana orientada hacia un fin, que es la producción de bienes y servicios, a través de la cual se satisfacen necesidades sociales e individuales. Podemos decir que el trabajo tiene obligatoriedad, remuneración, un tiempo relacionado a esto como una actividad que puede ser libre o asalariada, ¿sí? Van a encontrar en el texto de Rascoban a Marta Panaya, donde dice que el empleo es la actividad donde predomina el trabajo remunerado, ¿sí? Bajo la modalidad salarial o con el producto de la venta de la producción o de servicios, incluye todo aquello que se desarrolla en actividades mercantiles. Entonces, en este sentido, vemos que para Panaya todo lo que es trabajo va a estar relacionado íntimamente con lo remunerativo, ¿sí? Porque no es lo mismo de hablar de trabajo, de empleo o de ocupación. Sin embargo, vamos a encontrar en otros textos donde dice que trabajo es toda actividad humana. En cambio, el empleo va a ser el remunerado, ¿sí? Ahí en el mismo texto van a encontrar estas diferenciaciones. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Entonces, Rascoban nos dice que el trabajo puede pensarse en dos dimensiones, una dimensión social y una dimensión subjetiva. Desde lo social, el trabajo es un modo de acción correspondiente a una particular estructura productiva, ¿sí? Y desde lo subjetivo es una forma de satisfacer la necesidad de realización personal. Diferentes autores dicen, sobre todo desde la rama de la psicología, ¿no?, que el indicador más significativo de la salud mental de un individuo es su capacidad de amar y de trabajar. Fíjense qué fuerte, ¿no? Por eso puede afirmarse que el vínculo con el trabajo tiene tanta importancia como el vínculo amoroso en el equilibrio de una persona. La elección del trabajo, dice Rascoban, o la ocupación o la profesión, es un proceso tan decisivo en el futuro de un sujeto como puede serlo la elección de la pareja. Es fuerte la definición, pero si la pensamos desde el deseo, recuerdan en la primera clase donde hablábamos de la dialéctica del deseo, que esta vocación tiene que ver con la elección de un trabajo, con la elección de un proyecto de vida, y en ese proyecto de vida está también no solo la cuestión amorosa, en cómo vamos a formar esa familia y constituir una sociedad, sino también la relación o el vínculo que se establece con el trabajo. Hoy en día podemos decir nosotros que desde el ámbito educativo, muchos docentes pueden tener esta controversia de no sentirse cómodos con su trabajo. ¿Por qué piensan ustedes que no podrían sentirse cómodos y esto provoca una insatisfacción y una búsqueda de objeto del deseo mucho más allá de lo que fueron preparados? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién me cuenta qué interpretan, por qué los docentes pueden no sentirse cómodos con su trabajo respecto a lo que estamos viviendo, virtualidad, pandemia y demás? Profesora, creo... Buenas tardes a todos los que saludan por mensaje. Sí, Gloria. Creo yo, ahora en este momento, por el tema de la emergencia sanitaria que nos encontramos, a veces tenemos clases virtuales, ahora sí, todos los papás han accedido al teléfono de las docentes y
quizás, no sé si me confundo, el tema de los horarios, que mandan mensajes a los profesores en cualquier horario, sábado, domingo, mediodía, de noche. Quizás como que ahí deben estar agobiados los docentes de recibir mensajes. Bueno, a mí me pasa, yo soy maestra integradora y me mandan domingo al mediodía, un feriado, y, ay, pero bueno. Hoy vi una publicación referida al WhatsApp y los maestros. Está muy buena, ya se las voy a compartir, lo voy a subir. Eleonora, después hacenme acordar que la subamos a la plataforma para que lo lean, está muy bueno. Una podría ser esta, la alteración de los tiempos escolares que están invadidos por esto de los WhatsApp, por ejemplo. Otra podría ser el hecho de que no estamos preparados como docentes para trabajar desde la virtualidad y nos hemos visto avasallados en esto de tener que aprender una nueva manera de enseñar, ¿sí? Yo como maestra vieja y conozco a muchos docentes que también, yo soy también además maestra de nivel primario, ¿sí? Ya no ejerzo, pero tengo muchos colegas con los cuales mantengo contacto permanente. Y bueno, y me cuentan esto, se cambió el aula, el lugar del aula ya no es el espacio físico que antes conocíamos y en el cual nos desempeñábamos, sino que ahora el aula es una pantalla, ¿no? Y en esta pantalla suceden muchas cosas a las cuales no estamos acostumbrados y a las cuales tenemos que adaptarnos, hay un proceso de aprendizaje también por parte del docente. Fíjense cómo entonces el trabajo abruma o no, dependiendo de lo que hayamos elegido, dependiendo de cómo nuestro camino de vida haya transitado, ¿sí? Bien. Les decía que diferentes autores hablaban de esta relación íntima de la elección de pareja y de la elección del trabajo, ¿no? Eugenia Suárez, que es uno de los textos que tienen que leer, dice que la ocupación, según la Real Academia Española, puede tener una variedad de significados, ¿sí? Pero siempre relacionamos la ocupación con lo laboral. Entonces podemos entender lo ocupacional como el correlato de la vida cotidiana. O sea, lo ocupacional incluiría el estudio, lo laboral, el tiempo libre, lo familiar, lo social, siempre pensando desde la acción concreta aquellas actividades que hacemos todos los días, ¿sí? Generalmente aparece como sinónimo ocupación, trabajo y empleo, lo cual no son lo mismo. Según la OIT, ¿saben lo que es la OIT? ¿No? La Organización Internacional del Trabajo. El empleo para la OIT sería una relación que vincula el trabajo de una persona con una organización dentro de un marco institucional y jurídico. Se puede tener trabajo sin empleo, pero el empleo está asociado a los ingresos monetarios. ¿Queda claro ahí la diferencia? Bien, o sea, fíjense, acá tenemos otra definición, que trabajo sería todo lo que hacemos cotidianamente a lo largo de toda nuestra vida, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. Pero el empleo es lo que estaría relacionado a esta modalidad donde hay una relación vincular con una institución y por lo tanto un sueldo, una relación monetaria entre la persona, entre la institución y la persona, ¿sí? Hasta ahí vamos. No quiero abrumarlos mucho con el tema del trabajo, pero es necesario que ustedes conozcan que el trabajo a lo largo de la historia fue pasando por diferentes etapas, ¿no? Primero hemos empezado con el hombre y los trabajos artesanales. Esto tiene que ver con la manufacturación desde el principio al fin de un producto determinado donde el artesano tenía la capacidad de realizar la manufactura y definir su propio tiempo de trabajo. Con la revolución industrial, ¿se ubican más o menos cuándo fue la revolución industrial? La revolución industrial fue aproximadamente en el siglo XVIII.
¿sí? Y culmina, o podríamos decir que incluso seguimos con revoluciones neoindustriales, pero culmina aproximadamente en los principios del siglo XIX, ¿sí? La revolución industrial se da más que nada por la aparición de máquinas que suplantaban el trabajo justamente manufacturado, el que se utilizaba la mano de obra propiamente dicha, ¿sí? Esta revolución industrial tiene técnicas productivas y aparece la división de trabajo. Hay una división de trabajo intelectual y una división de trabajo manual. El trabajo manual lo hacían los obreros y estaba sujeto a una rígida disciplina laboral que consistía generalmente en largas jornadas de trabajo en los que se desarrollaban pocas operaciones de manera repetida y monótona. En cambio, perdón que me están hablando. Disculpen, cuando uno está en la casa suceden muchas cosas, estos imprevistos de la casa. Bien, les decía que las formas de producción del sistema capitalista que aparece con esta revolución industrial, con la división del trabajo, se caracterizan básicamente por el taylorismo, ¿sí? Taylor, que es el máximo rendimiento en poco tiempo, eso habla de una organización científica del trabajo, por el Fordismo, que es la fabricación a través de líneas de montaje, o sea, donde está un trabajador en un solo sitio y va pasando el material o las actividades que debe desarrollar en un mismo momento. Y por último, el toyotismo, que es la automatización microeléctrica o informatización en el trabajo, ¿sí? Con la aparición de este trabajo de las sociedades capitalistas, el trabajo comienza a tener una serie de cuestionamientos y aparecen los sindicatos. Los sindicatos hacen de que se contemplen los derechos de los trabajadores y ahí aparece, junto con el sindicato, el papel del Estado. El Estado asume un rol planificador y administrador, ¿sí? Es el que controla el tema de la demanda y el consumo, teniendo como uno de sus objetivos centrales asegurar el pleno empleo y el bienestar general de la población. Estos modelos, el taylorismo, el fordismo y demás, comienzan a caer y hoy en día vemos que la desocupación laboral aumenta según la zona geográfica, sobre todo acá en Argentina. Si tomamos el parámetro de la edad, afecta en mayor medida a 3 sectores: a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores de edad avanzada. A los jóvenes porque al salir del sistema escolar no tienen experiencia de trabajo y buscan su primer empleo. Me ha pasado específicamente en esta temporada de que hay concursos docentes y en estos concursos docentes, del cual soy evaluadora, nos damos con que hay muchos docentes que buscan incorporarse al sistema educativo, pero son recién salidos de la educación superior, ya sea de institutos de educación superior o de la universidad. Por lo tanto, no tienen la experiencia y no llegan a contemplar una cantidad de X de puntaje para poder insertarse en el sistema. Es duro, pero es real. O sea, si nunca le damos esa posibilidad al joven que recién termina, siempre estamos bregando porque el que tiene más experiencia ingresa al sistema escolar, ¿no? Por eso es que hay una grilla para los maestros de educación primaria y secundaria con puntaje para que vayan ingresando a medida que van ascendiendo en escalones con puntaje. Me imagino que en Salta debe pasar lo mismo. Sí, asienten con la cabecita, pero no me contesta ninguno, ¿sí? También ¿Profe? Sí, María. ¿Cómo estás? Soy María. Sí, no, acá por ejemplo en Salta se ve mucho también desde nuestra área, ¿no? Que por ahí se pide cuando hacen postulación de trabajo y demás, cierta cantidad de años de experiencia y por ahí es como que la barrera que nos colocan a nosotros que somos por ahí los nuevos. Yo me recibí hace bastante, pero no he logrado trabajar o lograr llegar a esa cantidad de experiencias que piden, por ejemplo, para los colegios privados, para hacer coberturas en gabinete, o sea, entrar a lo que sería el sistema educativo y demás, pero sí, es verdad, es así como usted lo dice, así también se plasma acá.
Claro. Y obviamente si nunca tienen la oportunidad, nunca van a crecer profesionalmente, nunca van a lograr la experiencia, ¿sí? Hay empresas que hacen trabajos de pasantías o que invitan a los jóvenes recién recibidos a trabajar como primer trabajo para que reúnan experiencia, pero no siempre sucede eso. Es lamentable, pero es así. Y bueno, y los otros sectores serían las mujeres que con frecuencia son discriminadas a causa de compromisos familiares, hogareños, a las que se agregan las características histórico-culturales de la división sexual del trabajo, ¿no? Hoy en día podemos ver que en Argentina todavía las empresas privadas pagan un porcentaje menor a las mujeres que a los varones. Es de no creer, pero existe. Por eso es que tenemos que luchar por los derechos del trabajador. Y después están el otro sector, los trabajadores de edad avanzada que fueron despedidos, que tienen problemas de salud o que se han retirado voluntariamente, pero que están en condiciones de poder trabajar y que en muchos casos no son aceptados laboralmente, dada la edad, ¿sí? Puede tener mucha experiencia, puede ser muy productivo, pero a veces pasados los 40 años es difícil conseguir trabajo. ¿Sí? Bien. La desocupación mundial, según la OIT, vuelvo a repetirla, esta Organización Internacional del Trabajo, revela que a finales del siglo XX más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen trabajo o son subempleados. En Argentina, el índice de desempleo refleja el número de personas pertenecientes a los sectores económicos activos que no tienen empleo a pesar de estar dispuestas a desarrollar una actividad laboral y haber emprendido acciones concretas para obtenerla, ¿sí? Acá tenemos en Argentina el INDEC que dice que asciende al 10% de desocupación. Esto equivale más o menos a 2 millones de desocupados. Por eso es muy necesario que ustedes, a la hora de hacer la orientación vocacional, estén preparados sobre el mundo del trabajo para poder orientarlo y decirles verdades certeras. Tampoco voy a inventarle cuestiones que desconozco. Por eso es muy importante que ustedes estén preparados para hacer orientación vocacional. Hacer orientación vocacional incluye que ustedes conozcan la oferta y la demanda, tanto laboral como del sistema educativo en educación superior o en educación no formal. ¿Sí? ¿Saben lo que es educación no formal? Sí, dice Ana Laura. Son los demás están cursos cortos. Estaba en los PowerPoint, cursos cortos que no necesariamente hay que haber alcanzado un nivel académico para poder Daniela, ¿qué decía? Disculpe, la interrumpimos. No, sí, que decía que los cursos cortos son los cursos que salen, por ejemplo, de acuerdo a la demanda de la sociedad. Por ejemplo, peluquería canina, que es algo novedoso, entonces son esos cursos no formales, como decía Ana Laura, que no requiere una educación, por ejemplo, terminar el secundario. Ajá, bueno. También podemos incluir dentro de la educación no formal algunas cuestiones que sí tienen un reglamento, sí hay una formación académica, sí tienen un tipo de graduación, por ejemplo, aprender guitarra, ir a un conservatorio y aprender piano, ¿sí? No se encuentran insertos dentro de lo que es la educación formal propiamente dicho del sistema educativo, que depende del sistema educativo, pero sí depende del Ministerio de Educación en el sentido en que son cursos válidos para tener una cierta capacitación en algún ámbito específico. Si yo estudio para peluquero, si yo estudio para plomero, si yo estudio para carpintero, no lo hago desde el punto de vista académico propiamente dicho en el nivel superior, pero sí son cursos de educación no formal que tienen una trayectoria, un currículum, una graduación, ¿se entiende? ¿Sí?
porque si no me estoy refiriendo a lo que es educación informal. La educación informal sí es aquella que se aprende espontáneamente, que puede ser de un curso de un día, por ejemplo, en el que me enseñen determinada cuestión de deseo, o, por ejemplo, ver la televisión y aprender a hacer una receta, conversar con un amigo y aprender del amigo alguna cuestión que tenga que ver con las cosas de la casa. Bueno, todo eso es educación informal. La educación formal generalmente tiene una certificación que avala ese tipo de educación. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Porque ahí tenemos que diferenciar entonces entre educación formal y educación no formal. Bien, en uno de los textos, que es el de Eugenia Suárez, que lo van a encontrar, reitero nuevamente, en archivos, aparece un psicólogo muy reconocido dentro de lo que es el ámbito de la educación, de la orientación vocacional, que es Boholavsky. ¿Lo escucharon nombrar? ¿No? Boholavsky en la década del 70 fue uno de los pioneros, podríamos decir, de la orientación vocacional en el ámbito de la psicología, ¿sí? Después vamos a encontrar a Müller. Marina Müller dice que la orientación vocacional no se restringiría solo al ámbito de la psicología, sino también a la psicopedagogía y a la pedagogía, que son los profesores de ciencias de la educación. Él dice que entender a la orientación vocacional hay que verla como la tarea que realizan estos especialistas, cuyos destinatarios son las personas que enfrentan en determinado momento de su vida la posibilidad y necesidad de ejecutar decisiones, refiriéndose exclusivamente a los adolescentes. Él dice que en esta etapa de la adolescencia, sobre todo entre los 15 y los 19 años, emergen dificultades y o soluciones de índole vocacional, porque aparecen los conflictos relativos al mundo adulto, ¿sí? Así que ahí tenemos nosotros que hacer foco en esto de trabajar la orientación vocacional, no solo en el último año de la secundaria, sino, fíjense, este autor propone que desde los 15 años podríamos trabajar. Sin embargo, Rascovan les dice que desde la educación primaria podríamos comenzar a trabajar la educación vocacional, ¿sí? Boholavsky introduce las ideas de modalidad actuarial y modalidad clínica. Repito, modalidad actuarial y modalidad clínica. Él se inclina mucho a la modalidad clínica, porque dice que la modalidad actuarial se remite más a tareas psicométricas o psicotécnicas, a utilizar específicamente test vocacionales, lo que haría que el sujeto con el cual van a trabajar, o los sujetos, tengan una actitud pasiva frente a esos instrumentos. Mientras que la modalidad clínica se centra en el proceso de esclarecimiento de lo que desea el joven mediante entrevistas, ¿sí? Entonces, la entrevista será para dicho autor el principal instrumento de trabajo, situando a la aplicación de diferentes técnicas en un segundo lugar. Además, plantea que la idea de estrategia clínica como un plan de trabajo consciente y planificado, lo debe hacer el consultor con el fin de modificar determinada situación. Quien la emplea, en este caso ustedes como psicopedagogos, deberían saber por qué y para qué. Fíjense, ahí estamos respondiendo a una de las preguntas que les hacemos en el parcial. Cuando ustedes elijan una de las actividades de la cartilla de Crucel y una de las actividades de la cartilla de Perú, tienen que saber por qué la eligen y para qué. Que eso es lo que se pide en el parcial.
Ahora vamos a ver un poquito esto de técnicas y estrategias para que reconozcan mejor cómo trabajar con ellas, ¿sí? Bien, siguiendo con estos textos, también encontramos a López Bonelli, otra psicóloga muy conocida dentro del ámbito de la orientación vocacional. Y ella dice que hay periodos en la formación de la identidad vocacional, periodos o etapas en el desarrollo de la elección y elaboración de la identidad vocacional. Habla de 3 periodos. El primer periodo, ¿sí? Ah, creía que habían hablado. Perdón. El primer periodo está ligado a las primeras identificaciones, al deseo de ser grande, ¿sí? Estas elecciones están regidas por el principio de placer, donde los niños, los pequeños generalmente, toman roles que son fantaseados, como el de ser dentista, el de ser doctor, el de ser bombero, policía, entre otros. ¿Se entiende? Luego viene un periodo tentativo o de proyectos, dice Bonelli, que es más o menos hasta los 17 años. Ahí hay un mayor reconocimiento de los intereses propios. Y el tercer y último periodo o etapa de especificación, en esta se dan pasos concretos, se avanza y la elección es mucho más definida. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, chicos? Esos 3 periodos. Que en realidad uno va hablando de cada uno de estos autores y va mencionando cuál es el posicionamiento de cada uno de estos autores, pero ustedes lo tienen que ver de manera global. Cuando lo estudien, interrelacionen todos los textos para poder comprender mejor el ámbito de la orientación vocacional. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, les decía que López Bonelli hablaba de esta identidad vocacional describiendo estos 3 periodos. Bojolavsky, para los que no lo conocen, se escribe B larga O H O S L A K I. Bojolavsky. ¿Está? Lo mareé con la descripción. Bueno, cuando yo digo Bojolavsky, en realidad en esa J que nombro es una H, ¿sí? Bojolavsky, ¿sí? Perdonen si los mareé, con B larga, también ese es otro detalle. Bojolavsky introduce el concepto también de identidad ocupacional y supone que esta será alcanzada cuando el adolescente pueda ajustarse y entender al estudio y al trabajo como un medio y una forma de acceder a roles sociales adultos. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Porque la decisión que estamos tomando entre los 17, 18 a los 20 años es la decisión de acceder a un rol social adulto, a lo que me va a marcar toda mi vida. Cuando se realice ese ajuste en el plano psicológico es cuando se plantea que el sujeto alcanza dicha identidad. Por eso es que hablamos de un proceso en esa búsqueda de identidad vocacional. Puede que alguien, incluso ustedes, hayan elegido esta carrera a temprana edad. Temprana edad me refiero a los 17, 18 años. Y capaz que llegaron a un momento de su vida donde no se sienten satisfechos y su búsqueda por el objeto de deseo va por otro lado y deciden dejar todo para dedicarse a hacer cursos de cocina y dedicarse a la cocina, abrir un restaurante y dejar una profesión de lado. Se entiende entonces que esta identidad vocacional puede suceder en cualquier momento de nuestra construcción subjetiva. Recuerden que la construcción subjetiva es a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algo que no haya quedado, algo que podamos volver o sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, sigo. Por otro lado,
podemos decir también que el conflicto vocacional es una situación de crisis y presenta varias dimensiones esta crisis. Presenta una crisis personal, una crisis familiar, una crisis social. Elizalde, es un autor que está en los textos, dice que la crisis es un estado de paralización en la resolución de un problema, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros estamos trabajando la orientación vocacional, el problema será la vocación, el qué ser, el qué hacer de mi vida, ¿sí? La crisis personal tiene que ver con que el sujeto, siempre tomando a esta transición del joven adolescente hacia la vida adulta, se ve obligado de cierta forma a dejar un lugar para tomar otro, inaugurándose esa posición como una visión de futuro, ¿sí? La percepción y la discriminación del tiempo es una de las tareas más complejas de la adolescencia y está vinculada con la elaboración de duelos. Elaborar un duelo, ¿qué significa? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, profesor, el duelo de dejar de ser niños para pasar a ser adultos. Ajá, muy bien. En realidad no serían niños, sino adolescentes. Adolescentes para pasar a ser adultos. La etapa de dejar niños y pasar a la adolescencia es en la pubertad, digamos, ¿verdad? Siempre pasamos por distintos duelos a lo largo de nuestra vida, no necesariamente con el fallecimiento de una persona sufrimos un duelo, sino que esos duelos son esos momentos de crisis, esos momentos de perturbación psicológica que nos hacen dejar algo de lado para tomar otro, ¿sí? Para tomar otro camino en este caso. Gloria, ¿quería decir algo? No, eso nada. Ah, bien. Como había dejado el micrófono abierto, sí, pensaba... Sí, no quiero apagar, pero se me tildó el mouse. Creía que quería seguir hablando. Está bien, está bien. Bien, el segundo lugar, según Elizalde, de crisis, es la dimensión familiar. Cuando contamos con la presencia de un adolescente en la familia, muchos son los conflictos que pueden aparecer, ¿sí? Mientras el joven se cuestiona todo el tiempo qué hacer o quién ser, hay un papá o una mamá cuestionándose cosas similares, reviviendo o haciendo un balance de lo que hizo, de lo que hace o de lo que pudo haber hecho y no hizo, ¿sí? Por esto, cuanto más narcisista sea la relación de los padres con el hijo adolescente, mayor potencialidad de violencia, dice Elizalde, puede ocurrir. Aquí se me viene a mí una frase de Freud donde dice, la vida del niño será mejor que la de sus padres. Eso pensamos generalmente nosotros como papás, ¿no? Y seguramente nuestros padres han pensado sobre nosotros. Bueno, pero estas expectativas deben ir desapareciendo al ver que el joven toma nuevos ideales y nuevas metas, ¿sí? A mí como madre de adolescentes que ya transcurrieron la adolescencia, también pasé por estos momentos de crisis en los que uno se cuestiona qué hice de malo o qué hice de bueno, si yo hubiera hecho esto o si yo hubiera hecho aquello para mejorar la situación de vocación de mis hijos, ¿no? Pero uno se empieza a tranquilizar y empieza a tomar distancia de las decisiones que han tomado nuestros hijos cuando vemos que ya están encaminados, cuando han tomado el rumbo de la vida. Siempre nos preocupamos como padres de todo lo que pueda perjudicar a nuestros hijos, ¿no? ¿Son papás algunos de los que están presentes? Gloria, Marisol. Tengo 4 personas nada más, 5, María Celeste, 4, 5 personas nada más con la cámara abierta. Y lamentablemente, esto de que hablaba recién de lo que produce estos cambios radicales en la educación, uno de ellos es el tema de la cámara, ¿no? Donde uno siente que no puede haber feedback con el alumno, donde uno no puede interpretar a partir de sus caritas, de sus reflexiones gestuales. Los gestos dicen mucho. Y a un docente le es muy importante esto de los gestos para conseguir una buena
enseñanza, digamos, y que se produzca un buen aprendizaje. Pero bueno, respeto la decisión de cada uno, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar con los que estamos presentes. Bien. Continuando, la tercera crisis, como les decía, que habla Elizalde, es la de la dimensión social. Acá se refiere específicamente al contexto social en el que está inmerso el adolescente, ¿sí? La realidad socioeconómica ocupacional del país va a influir mucho en la decisión que tome el adolescente, así como la cantidad de puestos de trabajo asociados a determinadas carreras u oficios, ¿sí? Dentro del sistema educativo mismo se muestran las carencias materiales, los docentes desmotivados por bajos sueldos, que no prenden la cámara, la división entre las escuelas técnicas y las universidades, entre la educación formal y la no formal. Esos son algunos de los motivos que inciden en esta dimensión social, ¿sí? Elizalde nos dice que la idea de conocer como psicopedagogos o como profesionales de la orientación vocacional al paciente en situación, dice él, tenemos que tratar de abarcar todo, tratando de focalizar esto en términos de recorte para un trabajo focal destinado a los problemas vocacionales que puedan surgir, las dudas que tengan los jóvenes, ¿sí? Nosotros tenemos que estar preparados para poder orientarlos, para poder ayudarlos. No podemos decirles, si él hace una consulta sobre el mercado laboral o sobre la oferta del sistema educativo, decirle, no, mira, yo te aconsejo que te llegues vos y averigües. No, la idea es que ustedes en la consulta puedan orientarlo al joven. Entonces, cuando ustedes vayan a tener un joven o un grupo de jóvenes que vayan a trabajar la orientación vocacional, ya sea en consultorio, ya sea en la escuela, ya sea el lugar que hayan, ya vamos a ver cómo le llamamos a ese lugar donde vamos a trabajar, ustedes tienen que comenzar a prepararse para trabajar con ese joven. No es fácil, no es una tarea fácil. Es una tarea que requiere por parte de ustedes investigación sobre el campo laboral y sobre el campo educativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien trabajó alguna vez la orientación vocacional desde la psicopedagogía? Yo, profe. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Disculpe, Marisol. Marisol, sí. Yo, profe, bueno, te hacen hacer las prácticas. Por ejemplo, yo me recibí en el Piaget. En el Piaget nosotros hicimos una práctica intensiva de orientación vocacional, tanto en una escuela de educación especial como en una escuela secundaria. Ajá. Entonces nosotros, por ejemplo, en la escuela de educación especial veíamos a ver a qué talleres o a qué ocupaciones desde la parte práctica podrían ejercer estos niños, ¿sí? Porque hablábamos con niños con discapacidad intelectual moderada, grave. Entonces era bastante complicadito exigirles a ellos, ¿no? En esa época, cuando yo me recibía, estábamos todavía con el modelo clínico, donde no se hablaba tanto de inclusión. Claro. Entonces, como que se lo limitaba a los niños a hacer, por ejemplo, ver cuál es su orientación vocacional, si él quiere ser panadero, o si le gusta la construcción, o si le gusta la cuestión de electricidad, o si le gustaba lo gastronómico. O sea, nos poníamos en ver ocupaciones que no sean tan difíciles para ellos y en donde veíamos que el sector era muy carenciado. Entonces también orientarlo a donde hay un curso de tal cosa, o si en los SIC había talleres, porque también teníamos que ver que el nivel económico de las familias era muy, muy bajo. Eran personas de escasos recursos, con muchos hijos, en donde tampoco alentaban a que estos niños se superen, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de ver de que estos niños, o sea, primero, antes de hacer la orientación vocacional, era como que lo preparamos, veíamos, los motivamos, decíamos, no, ustedes pueden, tienen que salir, ustedes pueden hacer algo más allá de sus limitaciones, porque
cuando llegamos a los grados más altos, nos dimos cuenta que estaban desmotivados, o sea, como que decían, bueno, yo tengo tal cosa y porque tengo tal cosa no puedo hacer nada. O sea, como diciendo, se echaban abajo de que no podían hacer nada, no podían ejercer nada. Y nosotros decíamos que no, que él no puede hacer lo mismo que otras personas, pero él tiene otras habilidades y que hay que encontrarlas. Entonces Claro. hicimos toda una preparación anterior, o sea, primero hicimos un diagnóstico a ver cómo estaban los chicos de manera grupal y después de manera individual, cosa que en cada uno de los encuentros que teníamos íbamos preparando, íbamos viendo si iba modificando esta situación inicial donde había un desinterés por el futuro. Y Claro. en los talleres donde decíamos cosas puntuales para cada uno, por ejemplo, eran test proyectivos, para ver, ahí actuábamos de forma individual. Y después otras cosas de la incentivarnos, de que ellos también salgan de esa, porque eran como que no sabían si eran niños o si eran adolescentes o qué eran. También por Claro. las limitaciones del hogar, porque habían adolescentes que se crían niños porque lo tenían como Sí, sí, niños. la comprendo perfectamente. Bien, ese era mi aporte nada más, Bien, señor. muy bien, Marisol. Bien. El tema estaría también en que no solo desde la discapacidad puedan trabajar ustedes, sino que en escuelas normales, normales entre comillas, puedan trabajar dentro del sistema educativo o en la consulta con cualquier joven o adolescente que presente estos periodos de crisis en los que ustedes deben acompañarlos, ¿sí? Queda claro entonces, ¿verdad? Acá en Argentina hay aproximadamente, según el texto de Rascova, 15 millones de niños obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Ustedes deben haber visto los informativos, donde aparecen niños menores de 14 años, aproximadamente el 40% de niños son de sectores vulnerables y trabajan en condiciones infrahumanas en empresas, fábricas, que los hacen trabajar, los encierran con llave, donde no pueden salir del lugar. ¿Escucharon de ese tipo de explotación infantil que sucede en Argentina? Y nosotros nos ponemos a ver que esta situación, que la podemos ubicar allá en el siglo XVII, XVI, sin embargo, siglo XXI todavía está ese trabajo esclavo, ¿no? Que hay que erradicar a partir de los derechos del niño y del adolescente. Por eso nosotros debemos pelear por esas cuestiones que hacen a la niñez, a los jóvenes y niños. Bien, ¿qué podrían hacer ustedes desde el mundo de la escuela, no? Yo les hablaba hace rato del sistema de pasantías. También hay microemprendimientos que se hacen en las escuelas, cooperativas escolares. Podría ser uno de los lugares desde los lugares donde se podría trabajar, ¿sí? Vamos a ver qué herramientas técnicas utilizarían ustedes como psicopedagogos. A la hora de elegir qué técnica usar, debemos tener algunos aspectos, como ser los objetivos a perseguir, la cantidad de personas con las que vamos a trabajar, el ambiente físico y el tiempo con el que contamos, las características de las personas, entre otros aspectos, ¿no? Cuando el trabajo sea en grupo, así se conozcan o no entre ellos, será importante que comiencen con un adecuado caldeamiento. ¿Escucharon esta palabra dentro de lo que es la psicología? ¿No? Bien. El caldeamiento, la entienden a la palabra, ¿verdad? Caldeamiento, como caldo, pero caldeado, caldeamiento, ¿sí? El caldeamiento es una instancia previa y muy necesaria para la realización de cualquier actividad grupal, porque es cuando se prepara
el ambiente para el trabajo a realizar, ¿sí? Se genera el clima, se anima, se despiertan expectativas. Eso dentro de lo que es el campo de la psicología se llama caldeamiento. En primer lugar, el caldeamiento debe estar vinculado a la temática, ¿sí? Lo ideal es cambiar la disposición del lugar, como por ejemplo, si es en un salón, jugar con las luces, los colores, los sonidos, incluir el contacto con los cuerpos o miradas, ¿sí? Para ir así venciendo esas resistencias y defensas propias de toda persona que no se conoce o que sí se conoce, y generalmente que son adolescentes, ¿sí? Donde seguramente va a irrumpir una risa nerviosa de alguno o manifestaciones de desacuerdo. Lo que tienen que hacer ustedes como psicopedagogos es ser capaces de seguir adelante tratando de una forma u otra de manejar esas situaciones, ¿sí? Si nos ubicamos en esto del roce de los cuerpos, quiero ser más clara y específica, que se trata específicamente de, por ejemplo, estar sentados y tomarse de las manos, o de pararse y pasarse una pelotita entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, para conocerse, esa sería una de las técnicas para poder conocernos, ¿sí? Donde nos tomo la pelota yo, me presento, digo de dónde soy, la paso a otro compañero y ese otro compañero debe decir quién es y de dónde viene, por ejemplo. Es un ejemplo tonto pero válido, ¿sí? Les decía que podemos distinguir entonces entre lo que es el caldeamiento verbal y el caldeamiento físico. El caldeamiento verbal va a jerarquizar el diálogo como elemento principal. A través de preguntas, de respuestas, el diálogo se va generando como un ambiente de trabajo, ¿sí? Y el caldeamiento físico jerarquiza el uso del cuerpo. Suele ser más movilizante, por eso es que hay que ir más despacio viendo la reacción de los participantes. No les podemos decir, bueno, ahora vamos a bailar todos o vamos a expresar con nuestro cuerpo el sonido de la música. Es mucho más fuerte porque los adolescentes son muy vergonzosos de su propio cuerpo, entonces cuesta este trabajo, ¿sí? Vamos a ver entonces ¿cuáles serían esas actividades que ustedes pueden realizar? Acá el texto de Suárez, en el de Suárez me parece, si no me equivoco, aparecen algunas técnicas de trabajo grupal que resultan favorables para el trabajo en talleres. La lluvia de ideas, por ejemplo, el acróstico, la narrativa, la silueta, ¿sí? ¿Qué es una lluvia de ideas? ¿Trabajaron alguna vez con una lluvia de ideas? Cuando se plantea una palabra o un tema y se debate, empiezan a un tema y en realidad empiezan a tirar ideas los demás sobre de qué se trata, digamos, de qué piensan que se trata en realidad. No sé cómo explicar. Claro. Sí. Y se van tomando, la persona, ustedes, que serían los orientadores, pueden ir anotando todas esas palabras, esos conceptos así aislados que va diciendo el joven, y después vamos a unar, vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Yo creo que todo el mundo hemos trabajado a lo largo de nuestra trayectoria, tanto como estudiantes como de profesionales, con este tema de la lluvia de ideas, ¿verdad? Lo que hace la lluvia de ideas es intenta poner en ejercicio la imaginación creadora. Por ejemplo, a partir de esa palabra disparadora que decía Bárbara, se puede escribir en un papelógrafo, dice la autora, o en un pizarrón, ¿sí? Y los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Asociar libremente palabras que crean que tienen que ver con esa palabra inicial e ir pasando y anotándolas. Y después viene la idea de esa lluvia de ideas, viene la discusión de esas palabras asociadas con una síntesis y posibles conclusiones. ¿Es así o no? Sí. Bien. La lluvia de ideas es una de las técnicas. Otra sería el acróstico. ¿Qué es el acróstico? Es escribir en forma vertical, ¿verdad? Una palabra o frase
que tenga que ver con la temática a trabajar. En este caso podríamos trabajar orientación vocacional. A partir de la palabra inicial se pide a los jóvenes que inserte cada una de esas letras con nuevas palabras asociadas a esa palabra clave. No sé si me hago entender. Trabajaron el acróstico, me imagino, o los hicieron trabajar en la escuela. ¿Sí? Bien, la idea de este acróstico es que tiene como objetivo promover y explicar opiniones sobre el tema del encuentro, ¿sí? Reflexionar sobre la elección y la consigna, ¿sí? La idea es que ustedes les pidan que se dejen llevar por todo aquello que les sugieran las palabras, que consideren que tengan que ver o no con el tema, ¿sí? Luego de determinado tiempo se leen las palabras claves, y se invita así a cada uno de los participantes a exponer por qué dijeron o por qué escribieron tal o cual palabra. En el cierre, lo que ustedes deberían hacer es problematizar los aspectos más relevantes que hayan surgido, debatir, podría ser en el mismo taller o en el próximo, que lo tengan en cuenta para un próximo encuentro, por ejemplo, ¿sí? Ahí van a encontrar en el texto de Suárez algunas tareas para hacer. Otra de las técnicas podría ser la narrativa o el trabajo con historias. Esta técnica puede utilizarse sola o como complemento de alguna de las anteriores, de la lluvia de ideas, del acróstico, ¿sí? Puede ser desarrollada en forma individual o grupal. ¿Qué hace esta técnica? Permite proyectarse. El adolescente se proyecta y en esta proyección, a través de su discurso, de su narrativa, pueden aparecer palabras que a lo mejor no las tienen conscientemente, pero que se escapan del inconsciente y que ustedes pueden tomarlas para ayudarlos en esta tarea de encontrar la vocación, ¿sí? El complemento de esta consigna tiene que ver con la situación que se encuentre él o las personas. Por ejemplo, en situación de elegir pensando en un futuro, por ingresar a una nueva institución, cuál sería el mundo del trabajo al que le gustaría ingresar, ¿sí? En el caso de ser un complemento de otra técnica, va a ser lo mismo, o sea, ustedes lo mismo tienen que tomar esa narrativa, ¿sí? Si las historias fueron hechas en grupo, por ejemplo, al momento de la puesta común, será la tarea nuestra sugerir cómo transmitir la historia en forma narrada a través de alguna representación plástica, a través de una dramatización, de una canción, de un poema, de un dibujo, porque muchas veces recuerden que el adolescente tiene esta capacidad de visualizar su futuro a través de miedos, de fantasías, por así poderlo dejar trabajar en el grupo, ¿no? Cuando nosotros trabajemos con los jóvenes y adolescentes, tenemos que tener esa vista de águila o el ojo de tigre, como dice Rocky Balboa, en este sentido de poder visualizar esas palabras o esos momentos, incluso el mismo silencio o la misma postura física, la misma reacción gestual. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder interpretarla para ir trabajando, siempre tomando notas, siempre acudiendo a un diario personal en el que yo pueda tener en cuenta a ese joven con esas características. No hacerlo de manera presencial, no hacerlo delante de él, sino que terminada, hacer una reflexión de esa acción y trabajar sobre lo que se trabajó en el taller con esos jóvenes. ¿Se entiende hasta ahí? Podría ser una de las cuestiones. Otra es la silueta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les compartí esa silueta donde está simplemente una silueta dibujada, que es una técnica muy trabajada y aceptada por los adolescentes? Dicha técnica se la puede aplicar o individual o grupalmente, ¿sí? ¿Qué hacemos con esta técnica? Promover la reflexión, las ideas, sentimientos en cuanto a sus proyectos de vida. Nosotros les decíamos, ¿se acuerdan? Les decía yo en la clase pasada que a la altura de la cabeza, por ejemplo, las ideas
con las que él piensa que puede ser, o cómo se identifica, o cómo se siente, o qué es lo que quiere ser. A la altura de los brazos podría ser qué acciones debo llevar a cabo para cumplir eso que tengo en la cabeza, y a la altura de las piernas, cuáles serían las imposibilidades para realizar ese sueño. Suárez nos dice también que, por ejemplo, a la altura del corazón se pueden poner los sentimientos, cómo se sienten en ese momento de realizar la actividad. En realidad ustedes pueden buscar las 1001 formas de trabajar con esas técnicas, ¿sí? La idea es que ustedes se posicionen como psicopedagogos frente a estas situaciones de crisis vocacional. Una persona que está orientado vocacionalmente no va a necesitar ir a un psicopedagogo para hacerse test ni para hacer clínica, ¿sí? Como dice Bojolavsky, recuerdan, 2 modelos, un modelo actuarial y un modelo clínico. Bueno, cualquiera de los 2 que ustedes decidan trabajar, eso ya queda en ustedes, pero la idea es que ustedes se involucren en la construcción de la identidad de ese joven, de ese adolescente, ¿sí? Recuerden que no solo van a tener jóvenes adolescentes, pueden tener también personas que, avanzada su edad, he conocido casos en los que mujeres han enviudado y han buscado qué hacer, porque cuando eran casadas, entre el marido, el hijo, la vida del hogar y demás, no les ha permitido tener una salida laboral o hacer lo que han querido de su vocación desde que tenían cuando eran jóvenes. Y ha llegado un momento de su vida donde deciden cortar con esos lazos y buscar un nuevo proyecto de vida. Hemos escuchado casos informativos de mujeres o varones, de ancianos de 80 años haberse recibido de médico. Fíjense que recién a una edad muy avanzada tomaron la decisión de seguir sus sueños. De eso se trata la orientación vocacional, ¿sí? De seguir el sueño, de perseguir ese deseo por el cual estoy movilizado. Y está en ustedes poder tener esa idiosincrasia de identificar y acompañar, ¿sí? Ustedes no les van a dar la solución total, no son magos ni videntes en las cuales los ven al joven en el futuro y que siendo esto o aquello. Lo que ustedes tienen que hacer es acompañarlo para la toma de decisiones, mostrándoles todo el abanico de ofertas y tratar de identificar cómo se ve él para que pueda crecer como sujeto social, ¿sí? Bien, chicos y chicas, ¿alguna consulta sobre lo que hemos visto que quieran que revisemos? Bueno, con esto daríamos por cerrado, digamos, todo el abanico de teoría que tenemos dentro de la orientación vocacional. A ustedes les quedaría para presentar el trabajo práctico, el parcial, que va a ser el único parcial que tenemos, que ya lo pueden haber ido trabajando, y lo van a adjuntar después en ese foro donde subió la profe Leonora, donde colgó el parcial. ¿Colgaste el parcial en un foro, Leonora? Perdón, se me pasó. Lo leí al parcial. Sí, perdón, bien, ahí está colgado en un foro. Bien, ahí deben ir ellos subiendo en adjunto el parcial. Sí, ahí están las indicaciones. Les había comentado que tenían que ver y leer con atención el PDF y bueno, ahí están, se supone que están aclaradas todas las dudas. De todas formas, si tienen alguna otra duda, lo pueden colocar en el foro o si no, nos envían un mensajito por mensajería interna y les vamos respondiendo. Lo que no les aclaré, y ahí sí me gustaría, profe, que me ayude a responder eso, es el tema de hasta qué horario
va a estar abierto ese foro para que ellos puedan cargar el parcial. Claro. ¿El 14 todo el día o cómo harían? Sí, no, el 14 todo el día, ¿sí? El 14 hasta las 23:59. Perfecto. Bien. Y luego tienen un foro, que sería el último foro, que se habilita esta noche a partir de las 0 horas para ser trabajado hasta el jueves 17. ¿Sí? Ahí tienen que hacer una lectura de esos dos textos que son muy cortitos, que es el de Suárez y el de Marina Müller, que están en archivos, búsquenlos. Ahí yo les hice una interpelación, o sea, los llevo a la reflexión de esos dos textos, algo corto, algo sencillo, y de ahí ya cerramos y nos despedimos. Es más, la despedida virtual es en este momento cara a cara, no nos vamos a ver ya en otras ocasiones hasta los exámenes. ¿Cómo es un examen de orientación vocacional? De la misma manera que son cualquiera de los otros exámenes. Ustedes preparen una narrativa de entre 10, 15 minutos en las que abarquen ya sea temas del eje 1, del eje 2, del eje 3, o si quieren hacer una interrelación entre los tres ejes, pero en la cual ustedes puedan poner en la narrativa no solo que haya una lectura reflexiva, sino que también manejan teoría sobre orientación vocacional. ¿Qué quiere decir esto, manejan teoría? Que ustedes puedan identificar cuáles son los factores que intervienen en la orientación vocacional, internos, externos, cuáles son los internos, cuáles son los externos, describir cada uno, qué es la orientación vocacional para Jascoban, cuál es la modalidad que aborda Bojolavsky sobre la orientación vocacional, si es la modalidad clínica, si es la modalidad actuarial, qué es la moratoria psicosocial de Erickson, a qué hace referencia Jascoban cuando habla de la moratoria. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado en exámenes pasados, junto con la profe Eleonora, de que se ponen a hablar de la orientación vocacional muy soslayadamente, sin un marco teórico. Una cosa es que ustedes puedan relacionar los textos desde la experiencia, y otra cosa es que guitarreen en el examen. ¿Se entiende lo que es guitarrear? Guitarrear es mucho Gregre, pero poco Gregorio. Entonces, la idea es que ustedes puedan interrelacionar los textos, que puedan comprender desde una postura teórica. La orientación vocacional no es simplemente acompañarlo a que decida qué es lo que va a estudiar el día de mañana, no, tiene toda una mirada crítica desde la psicología, desde la psicopedagogía, desde la pedagogía propiamente dicha, ¿sí? Así que si quedasen dudas, todavía tenemos 2 semanas más de clases, terminaríamos el 17 de junio, y el 18, a última hora, porque yo tengo que ponerme a ver todos los foros en los que participen el día 17, que se cierra a las 23:59 del 17, tengo que armar la lista y se las voy a mandar a través de de Rocío Jiménez, ¿sí? Ahí va a estar el listado de sus participaciones y de su condición como alumno regular o no, ¿sí? ¿Qué quiere decir condición de alumno regular? Que tengan el parcial aprobado y que haya participación en foros. Creo que eran 4 foros, Eleonora, si no me equivoco, hasta el 17 va a haber 4. Va a haber 4, sí, 4 foros en total. Claro, uno de los foros es el del parcial. Sí. Uh-huh. Así que tiene que haber un 90% por lo menos de participación en foros. Los que se les haya cerrado el foro 1, ya se cerró. Me han mandado por mensajería interna algunas personas porque ya se les había cerrado el foro. Pero los foros que quedan son obligatorios, que es el del parcial y el foro que viene. Hoy creo que cerraba el foro de educación superior, ¿no? Sí, en realidad cerró ayer a la noche,
Pero bueno, yo hice la última devolución hoy al mediodía porque llegaron algunas intervenciones. Lo que sí ahí yo lo voy a dejar abierto, lo que sí ya no voy a hacer es devoluciones, ¿sí? Lo voy a dejar abierto para aquellos que no pudieron terminar de hacerlo, lo pueden hacer, pero yo ya no voy a intervenir, simplemente queda para que agreguen sus intervenciones. Respecto a eso, bueno, ya lo dije ahí en el foro, no sé cuántos vuelven después de dejar su intervención, no sé cuántos vuelven después a mirar de nuevo qué pasó en el foro, ¿sí? Pero por eso les quería decir ahora que felicitarlos porque muy buenas las intervenciones, pudieron construir un debate entre todos, algo que me llamó mucho la atención y que realmente me gustaría destacar es esto de que se estuvieron leyendo, algo que por ahí a nosotras con la profe Claudia nos cuesta poder establecer esto en los foros de debate, que se lean entre ustedes, que digan retomando la idea de mi compañero o de acuerdo a lo que aporta mi compañero, tal. Eso me parece que es muy destacable y algo que lo valoro muchísimo y quiero mencionarlo y felicitarlos, sobre todo felicitarlas y felicitarlos a todos porque estuvieron muy bien en los aportes y en todo lo que armaron. Bien, muchas gracias, profe. Y bueno, uno es consciente también de que ustedes ya son profesionales, de que no son niños de escuela primaria o secundaria que hay que arriarlos para que hagan las cosas, pero bueno, a veces los tiempos nos sobrepasan, más ahora con esto de la virtualidad, que estamos sentados todo el día, que la semana pasada fueron los exámenes, que estamos recién recuperándonos de las actividades, ¿sí? Pero lamentablemente la materia tiene un corte y en ese corte va la regularidad de la materia. Cortamos el 17 con ese último foro que ya se va a abrir esta noche misma, ya se abre, y tienen esos dos textos para leer que son cortos, sencillos, de fácil acceso. Así que bueno, por mí nada más, un gusto haberles dado clase. Espero que les haya gustado la materia, que la hayan entendido. Ahora abordar los textos, que a veces los textos no son lo mismo que en la clase, pero bueno, la idea es que como profesionales que somos, ya podemos abordar diferentes textos con diferentes miradas, ¿sí? Y nos vemos en un examen. Cualquier consulta que tengan para los exámenes y demás, a través de la plataforma o Rocío, que tendría mi celular en el caso de que necesiten alguna consulta específica para la época de exámenes. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos. Un gusto estar con ustedes. Que estén bien. Un gusto conocerlos, chicas y chicas. Suerte. Nos vemos pronto, seguramente. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Ahí van contestando las chicas, van saliendo. Acordate de la grabación, Eleonora.